Hola, bienvenido a la clase 5. Hoy veremos cómo insertar tablas y gráficos en PowerPoint. Aprenderemos a crear una tabla simple, darle estilo, y a partir de esos datos generar un gráfico que comunique la información de forma clara. Veremos también las herramientas específicas de tabla y de gráficos para dar formato profesional. 1. Insertar una tabla. Primero vamos a insertar una tabla. Esto sirve para organizar datos antes de convertirlos en un gráfico. La puedes insertar desde los iconos rápidos, o ir a la pestaña Insertar y hacer clic en Tabla. Arrastra la cuadrícula para seleccionar, por ejemplo, 2 columnas y 4 filas, y hacer clic. La tabla aparece con celdas. Hacemos clic en la primera celda y escribimos los encabezados, categoría, cantidad, porcentaje o los títulos que se ajusten a tu dato. 2. Edición rápida de la tabla. Una vez creada, aparecen las pestañas específicas de tabla, herramientas de tabla, diseño y presentación. Aquí puedes aplicar estilos y ajustar la disposición. Selecciona la tabla. Ir a herramientas de tabla y a diseño. En estilos de tabla, elige la apariencia que deseas. Para unir celdas o dividir, selecciona las celdas y usa herramientas de tabla, combinar celdas o dividir celdas. Para centrar el texto dentro de las celdas, ve a herramientas de tabla, presentación y alinear. 3. Ingresar datos y preparar para gráfico. Rellena la tabla con datos. Yo usaré este conjunto breve para la demostración. Ejemplo de datos. Categoría, basura orgánica, cantidad, 40. Categoría, plástico, cantidad, 25. Categoría, papel, cantidad, 35. Con esos valores ya podemos crear un gráfico. 4. Insertar un gráfico. Ahora convertiremos esos datos en un gráfico. Ir a pestaña Insertar y hacer clic en Gráfico. Elegir el tipo de gráfico más apropiado. Por ejemplo, columna o torta. Selecciono columna agrupada y hago clic en Aceptar. PowerPoint abre una hoja de datos tipo Excel. Sustituye los datos de ejemplo por los tuyos. Coloca las categorías y cantidades exactamente como en la tabla. El gráfico se actualizará en tiempo real. Cierra la ventana de edición de datos cuando termines. Consejo. Para comparaciones sencillas usa columnas, para proporciones usa gráfico de torta. 5. Formatos y elementos del gráfico. Con el gráfico seleccionado verás pestañas específicas, herramientas de gráfico, diseño y herramientas de gráfico, formato. Desde ellas controlamos el estilo y los elementos. En herramientas de gráfico en diseño, puedes cambiar el diseño del gráfico o estilos de gráfico para elegir una apariencia rápida. Para añadir o quitar elementos como títulos, etiquetas, barras y otros. Usa Agregar elemento de gráfico. Para cambiar colores del gráfico, en diseño elige Cambiar colores y selecciona una paleta que combine con tu tema. Si necesitas cambiar el tipo de gráfico, en diseño selecciona Cambiar tipo de gráfico y elige otro tipo. Perfecto. Hoy aprendimos a crear tablas y convertir sus datos en gráficos dentro de PowerPoint, y cómo usar las pestañas específicas de herramientas de tabla y herramientas de gráfico para darle formato profesional. Nos vemos en el próximo video.